De pie, nos quitamos nuestro sombrero, ahora lo que traigan para iniciar con nuestro santo Vía Crucis. Hermanos, vamos a ofrecerlo por la paz en todos los corazones de los hijos de Dios, por el perdón y la reconciliación entre todos nosotros. Y lo vamos a ofrecer por todas las familias, por todos aquellos que están casados por la iglesia y por los que no lo están, sobre todo por las familias que tienen muchos problemas, por los matrimonios también que tienen muchos problemas, para que se reconcilien con Dios y entre ellos mismos. Vamos a pedir por aquellos hermanos que van a vivir la pasión de Cristo en su propia carne, o que ya la están viviendo, por aquellos verdugos, por aquellos victimarios que están martirizando a sus víctimas, a los cristianos, a los que creen en Dios. Que Dios les transforme su corazón. Mientras otros se divierten, otros están sufriendo. Hoy el grupo islámico ISIS extremista va a crucificar al padre Tom y también a otros porque creen en Dios. Vamos a pedir por todos ellos perdón a Dios nuestro Señor, perdón por nuestra indiferencia, perdón por los niños abortados, perdón por tanto mal, por tantas leyes y normas que en lugar de beneficiar han precisamente llevado al hombre a la muerte y a la destrucción. Los invito para que, si podemos hacer un sacrificio de no tomar agua hasta que lleguemos a casa, lo hagamos. Por nosotros, por nuestra salvación y por la salvación y conversión del mundo entero. Yo sé que algunos nos pueden ofrecer agua en el camino. Yo los invito para que no la acepten. Pero si algunos por enfermedad o sus niños, pues ya está, por la enfermedad que tienen pueden tomar, o los pequeños pueden tomar agua, pero si los grandes podemos hacer este sacrificio, lo vamos a hacer. Vamos a acompañar a Jesús en este camino de la cruz. Que Jesús precisamente nos conceda la gracia de vivir este Vía Crucis con amor, con mucha fe, con mucha devoción, y pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Hermanos, vamos a seguir paso a paso con Jesús el camino del Calvario. Este es un camino que no nos lleva solamente al sufrimiento, sino que por medio de él llegaremos a la resurrección. Es la manera en que Cristo nos ganó la salvación. Sin su resurrección, todo este camino hacia el cielo no tiene sentido. Señor, concédenos actuar en nuestra vida de acuerdo con los misterios redentores que hoy vamos a meditar. Todos, amén. Ya saben, hermanos, cómo vamos a formarnos. Entonces, por favor, para que salgan ustedes primero,
Salgan y ya hacen las dos. Camina, Nazareno, camina. ¡Avanza! ¡Vamos! Hacia ti, perdona tu pueblo, Señor, no escondas tu rostro. Muchas veces no hemos querido y no hemos sabido amar a los que sufren. Todos, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Avanza ya, por favor. ¿Qué haces, mujer? ¡Retírate! ¡Fuerte, mujer! ¡Avance! Misericordia, Señor, por tu bondad. Por tu inmensa ternura, borra mis pecados, lávame de todos mis delitos y de mis culpas purifícame. Misericordia, Señor, por tu bondad. ¡Vamos, muévete! ¿Qué estás dando, tío? ¡Vamos, muévete! ¡Quédalo! ¡Que avancen rápido! ¡Vamos, muchachos! ¡No tenemos que rápido! ¡Vamos, basuras! ¡Muévanse! Sí, mamá, apaga la esta. Me voy a caer. ¡Vamos, Camilo! ¡Ya no puedes! ¡Muévete! ¡Camina! ¡Muévete! ¡Más rápido, vamos! ¡Avanza! ¡Vamos, Mesías! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Mesías, camina! ¡Muévete!
mayor es tu bondad. Por tu muerte inhumana, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu costado abierto, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu muerte inhumana, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu madre afligida, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Jesús es clavado en su cruz. No puede escapar. Muchos de nuestros vecinos no pueden escapar de la miseria y del sufrimiento. Si hubiéramos estado con Jesús en el Calvario, ¿qué hubiéramos hecho por Él? ¿Qué hacemos por nuestros vecinos que agonizan en sus penas? Señor, con demasiada frecuencia hemos olvidado a nuestros hermanos en la cruz de su miseria, de su ignorancia, de sus penas. Por eso, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros delitos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, la túnica. Era una túnica sin costura, tejida con la pieza de arriba a abajo. Por eso dijeron: ¡Ey! ¡No la arranquemos! Mejor echemos a la suerte. A ver a quién le toca. Así se cumplió lo que decía la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Jesús, viendo lo que hacían, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Junto con Jesús, crucificaron también a 2 malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de ellos lo insultaba diciéndole: Si en verdad es el Hijo del Mesías, sálvate a ti y sálvanos a nosotros.
Pero el otro le reclamaba: Ni siquiera le temes a tu Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente hemos recibido el castigo de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscurecía. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María de Cleofas y María Magdalena, y junto a María, el discípulo que tanto quería. Entonces dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo a su discípulo: Ahí tienes a tu madre. Después de esto, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: ¡Miren! ¡Está llamando a Elías! Dejemos, a ver si viene Elías a salvarlo. ¿Has salvado a otros y no puedes salvarte a ti mismo? Jesús, sabiendo que todo había llegado a su fin, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Uno de los soldados fue a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de la caña y le ofreció a beber. Jesús probó el vinagre. Entonces dijo: Todo está cumplido. Y clamando con voz potente, mencionó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dando un fuerte grito, inclinó la cabeza y expiró entregando su espíritu. El velo del templo se rasgó a la mitad. El jefe de los soldados, horrorizado, exclamaba: Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Jesús muere en la cruz. ¿Y por qué? Para salvar. Para quitar de nosotros la muerte eterna, merecida por el pecado. Sabemos que la muerte de Jesús es un paso hacia su resurrección, y así es para nosotros. Tenemos que morir al pecado para vivir eternamente con Dios. Señor, por todas las veces que nos hemos olvidado de la otra vida, ahogados en las penas de la vida terrenal, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo fui quien del duro
te puso pendiente con divinidad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Jesús, pasamos de la pasión a la gloria. Señor, por las veces que se nos ha olvidado como a los discípulos de Maús, que es necesario pasar por todas estas cosas para entrar en la gloria. Todos, perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuida, pero que no se caiga. La corona, la puerta de estamos, ¿no? Jálasela. Ahí vienen los que lo echan. Claro, ábrele una, cuidado. Más, ábrele una. ¿Cómo vamos? Al chiquito. Al revés, mejor. Al revés. Espérense. Y otra vez se nubló el cielo 2 veces cuando estaba la crucifixión y cuando llegó al sepulcro. 2 veces se nubló el cielo. Coincidentemente. Allá. Bueno, y otra vez el sol se había nublado. Bueno, 0 la probabilidad.